Hola a todos. Hoy quiero pintar y hablar de una película que me sorprendió muchísimo, Huntrix, las guerreras K-pop. No solo por lo visual o la música, que es increíble, sino por los mensajes tan humanos que tiene. Pero comenzó con la técnica de pintura. Comienzo con una capa muy ligera en la piel. Bueno, siempre comienzo con capas ligeras porque en acuarela es necesario comenzar con los puntos de luz, con las capas que son las más claritas, y se va trabajando en capas una sobre otra yendo de más claro a más oscuro. Entonces empiezo con los puntos de luz y poco a poco voy trabajando por sombras. Hay diferentes maneras de afrontar una pintura, pero en este caso me estoy yendo por secciones. En este caso la piel de las tres chicas, el cabello de las tres chicas, el fondo que está atrás de las tres chicas y todo este rollo. O sea, voy así por este tipo de secciones. Y quiero ser muy precisa con las facciones, ¿sí? Con los ojos, con la boca, con la expresión que tienen, porque este es un momento del principio de la película en el que están recibiendo entrenamiento, instrucciones importantes de su misión y todo. Entonces tienen una expresión de seriedad, de interés, que luego cuando tenemos una pintura hermosa y perfectamente realizada, puede ser lo más perfecta que quieras, pero si te equivocas en un ojo y te queda uno volteado para el otro lado, o te queda la boca chueca o algo, puedes tener la pintura, el resto de la pintura, el 99% puede estar perfecta, pero con ese poquito de la boca o del ojo, ya valió. Entonces, en el momento en el que trabajo en los ojos y, bueno, en las facciones en general, sí soy muy cuidadosa. Ahorita con la piel soy un poquito más relax. Por supuesto que todo está muy pensado, pero digamos que sé que tengo un poquito más de margen para equivocarme, que es más corregible si me equivoco en algo. Y de hecho hay algunas líneas que de repente no quiero y ya cuando se seca yo difumino la orillita con un pincel humedecido y eso lo van viendo a lo largo de la pintura, más que nada sobre la piel, que es lo que quiero que quede como muy lisito. Y luego ya las sombras sí son un poquito más intensas. Al principio pueden parecer como tal vez demasiado, pero así parece siempre cuando todavía tenemos mucho blanco en el papel. Conforme vamos llenando los espacios, ¿sí? Llenando el pelo, la ropa, el fondo, de repente las sombras que puse en la piel ya no se ven tan oscuras, aunque el color no se los he cambiado. Simplemente es lo que el ojo percibe en presencia de tanto blanco. Y ya desde las primeras capas marco las sombras, pero incluso las sombras las voy marcando en capas, o sea, no marco las más oscuras desde el principio, las voy trabajando poco a poco. Y voy de zonas más amplias a zonas más chicas, entonces las zonas de más de luz son las más amplias y las zonas más chicas, o sea, se van achicando conforme voy haciendo las sombras más oscuras. Siempre tengo mi imagen de referencia a la mano, igual no se ve en la cámara, pero siempre la tengo ya sea impresa, que la tengo cerca de mí, pegada enfrente o por un lado, o que la tengo en el tablet para poder hacer zoom y ver los detalles de, no sé, de los ojos, de las orejas, del pelo, de lo que sea. Pero siempre es importante tener la imagen de referencia cerca. Aunque los colores claros que pongo en los ojos y en la boca o en las cejas no se van a ver al final, o sea, aparentemente no se ven, en realidad sí son importantes porque las acuarelas tienen la cualidad de ser transparentes, entonces poner un color sobre otro sí tiene un efecto al final. No es lo mismo poner negro sobre blanco que negro sobre morado, sobre azul, sobre rosa. Tiene un efecto distinto, a lo mejor es algo muy sutil, pero sí se ve distinto. Entonces trabajo las sombras del rostro y de los ojos y de las cejas y de la boca, también por capas, para ir obteniendo ese efecto, ese resultado que me interesa poco a poco. Si ven que a veces uso una servilleta, o sea que pongo mucha pintura y uso una servilleta o retiro con el pincel o así, es porque lo que quiero es manchar el papel. Entonces no tanto que se vea el color tal cual lo puse, sino mancharlo con ese tono que coloqué y entonces retiro, yo creo el 90% con una servilleta o con el pincel. Pero de todas maneras me sirve, no es un error que estoy corrigiendo, lo estoy haciendo a propósito y estoy manchando el papel para que tenga ese tono extra y así le voy poniendo capa sobre capa. El pelo de Zoe, la chica que está a la izquierda, lo imaginé como así más suelto, más creativo.
con más margen de que se muevan solo los colores, de hacer yo una mezcla de 2 o 3 colores, 2 tonos oscuros de todas maneras, porque el cabello de Zoe es negro, así muy muy oscuro, pero quise dejar entrever algunos colores de todas maneras de fondo. Me gusta mucho tener como que un estilo más suelto con el cabello para darle más expresividad a la pintura, más creatividad, porque también quiero contrarrestar que no soy flexible tal vez con la mirada, con los ojos, con la boca, porque me interesa que se transmita bien la mirada. Entonces sí me gusta compensar siendo un poquito más libre con el cabello o con la ropa, por ejemplo. Mientras pinto el cabello, dejo los espacios de mucha luz, los dejo directamente en blanco. Entonces algo difícil en la acuarela es eso, ¿no? Como que no pintar una zona, definitivamente es algo muy difícil. Una tiene ganas de ir a rellenar todos y cada uno de los milímetros. Pero en acuarela es importante saber respetar los espacios de la luz más intensa. Y ahorita la vamos a ver al final. Sobre todo cuando haga el fondo, va a cambiar mucho el aspecto del cabello de las chicas. Y bueno, pasando un poquito a la película, empecemos por lo visual. Los diseños son muy muy atractivos, los colores y hay que tener en cuenta que cada frame está hecho 100% a propósito. Cada dibujo está muy bien pensado, cada paleta de colores, los fondos, la ciudad, los edificios, la gente, los detalles culturales coreanos como la comida al principio de la película. Eso me encanta. Y la verdad es que de cultura coreana sé muy poco, pero me encantó acercarme, aunque sea un poquito, a ella a través de esta película. Me encanta el ritmo. Considero que la peli es lenta cuando debe serlo y cuando el momento lo merita es veloz y dinámica, como en las escenas de pelea, por ejemplo. Siento que la dirección de esta película tiene un perfecto equilibrio porque te engancha desde el primer momento. La verdad es que logra que no quites la atención en toda la película y volvemos a lo mismo, el ritmo, cuando necesita ser lento, cuando necesita ser veloz. Siento que el equilibrio es muy muy bueno y habla del gran talento que tienen los dos directores que la realizaron, porque se necesita mucho talento, mucha visión para poder lograr esto, teniendo en consideración que sea una película no es solamente ritmo, es lo visual, la música, el guión, es todo. Quiero hacer un paréntesis para contarles que yo me rehusé, o al menos traté de rehusarme por todos los medios posibles de ver esta película. Y es que un día encendí la televisión para que mis hijos la vean un rato, vi que había un título nuevo y pensé, una película más para niños, ¿no? O sea, no me interesa. Así que le di play, mis hijos se engancharon desde el primer momento y yo me distraía con mis propias cosas, mis mensajes del teléfono, o trabajo por hacer, o qué sé yo. Pero mis hijos quedaron tan enganchados de esta peli que la querían ver una vez tras otra, todos los días, 200 veces al día, si les hubiera sido posible. Entonces eventualmente la música y la dirección pudieron más que mi súper frágil fuerza de voluntad. Solté el teléfono y me puse a ver la película junto con mis hijos y la disfruté muchísimo más de lo pensado. O sea, lo disfruté tanto que ahora mi feed de YouTube e Instagram están llenos de videos sobre Ejae, que es la voz de Rumi, en los que Ejae habla sobre la composición de la música, sobre su preparación, porque ella fue la que los hizo, sobre su entrenamiento como cantante K-pop. Mi feed está lleno también de presentaciones de las 3 cantantes en programas de televisión, ver cómo la canción Golden escrita por Ejae la impulsó a la fama, a ella específicamente. Una fama que muchos pudieran creer también que fue de la noche a la mañana, pero en realidad Ejae lleva preparándose para ser estrella K-pop desde que era una niña. No recuerdo a qué edad, lo vi en una entrevista, pero sí que empezó muy muy joven. Lo que sí recuerdo es que a lo largo de sus estudios y entrenamiento, ella se llevó varias sorpresas desagradables, como que le dijeran que era demasiado alta para pertenecer a un grupo de cantantes K-pop, o que su voz era demasiado intensa o grave, y más adelante que ya no era lo suficientemente joven para pertenecer a una banda K-pop. Cabe mencionar que Jae tiene 34 años, o sea, anciana no es, pero seguramente sí es mucho más grande de lo que se considera para un grupo de chicas cantantes. No obstante, ella se ha dedicado a componer canciones para otros artistas y perseveró para seguir en el mundo del arte. Definitivamente nadie se esperaba que esta película fuera a ser el boom mundial que ha sido y que no se ha detenido,
Por supuesto que Jae no se esperaba que su canción Golden o Dorada en español fuera a ser el éxito que sigue siendo tantos meses después. En una de las tantas entrevistas que vi de ella muestra los demos de varias de las canciones de la peli como Golden, Knockout y qué más, que la verdad al principio me costó encontrarles el gusto a algunas, pero ahora no logro quitármelas de la cabeza y súper admito que a veces cuando nadie me ve, me pongo a escuchar la banda sonora por gusto, deseo y voluntad propias, tanto en español como en inglés, y si se me atraviesan el francés y el italiano también. Así que me declaro fan, lo admito por enésima vez, y los invito a que pasen al lado oscuro y se unan también al club. Y hablando del lado oscuro, ¿les gusta la canción Your Idol? No he visto que el título tenga un equivalente en español, entonces lo dejo así, Your Idol, o sea, tu ídolo. Pero me sorprendió demasiado. Me encanta esa canción también. Pero lo que me sorprendió mucho es el detrás de las cámaras. Una cosa que ya he compartido en una de las entrevistas es que las armonizaciones de esa canción son exactamente opuestas a las de la canción titulada Ser Guerrera es mi don, si ya la conocen. Y ella muestra los demos de esa canción en sus etapas iniciales, cómo también va cambiando la letra, o sea, cómo fue evolucionando hasta el producto que se ve hoy. Ha sido muy muy interesante para mí ver todo su proceso creativo, el tiempo, el esfuerzo, la creatividad que ha tomado cada cosa, los años de dedicación, de sorpresas desagradables, de escuchar a las personas del medio decirle que no era suficiente para esto o para aquello. Ya habría sido suficiente para que alguien desistiera, pero supongo que cuando algo te apasiona tanto, simplemente no puedes vivir sin ello, y el arte es así en cualquiera de sus formas. Y sé que he hablado muchísimo de Ejae, la compositora de las canciones, pero quisiera hablarles también de la creadora original de esta historia, que se llama Maggie Kang, una directora de cine nacida en Corea del Sur y naturalizada canadiense. En Canadá ha vivido desde que era una niña pequeña y ahí estudió animación. Me encanta saber siempre de directoras de cine mujeres, ya que es un ámbito históricamente dominado por los hombres, y me da gusto que poco a poco las oportunidades se van equilibrando. El talento femenino se va reconociendo a la par del masculino, y no es para excluir a los hombres, no, para nada. Es para trabajar todos juntos, talento con talento. De hecho, la película, que fue concebida por Maggie Kang, fue dirigida por ella y codirigida por Chris Appelhans, un cineasta e ilustrador que creó y dirigió la película El dragón de la tetera, otra de las películas favoritas de mi familia, que si no la han visto, la recomiendo. El mensaje de la película, y cuidado porque de aquí en adelante hay spoilers, no muchos, pero sí hay. Si no has visto la peli y no quieres arruinarte la trama, ponle mudo a esta parte. En pocas palabras, el mensaje trata de aceptarte a ti mismo con todos tus defectos, que en el caso de Rumi es ser mitad demonio. Rumi lucha con todas sus fuerzas por derrotar el mal, le enseñan desde pequeña que tiene que ocultar esa parte suya, que nadie la va a aceptar así y que tiene que erradicarlo. Pero no importa lo que Rumi haga o deje de hacer, ni con cuánta fuerza y pasión luche, esa parte de ella nunca desaparece. Pero su motivación y pasión se mantienen vivas a pesar de los desafíos y las derrotas, lo cual la lleva a dejar de ocultarse, a mostrarse tal cual es y luchar para vencer el mal. Verla hacer esto motiva a la gente a hacer lo mismo. Sus amigas cantantes se sienten inspiradas por ella y se unen de nuevo a su lucha, un objetivo que compartían desde el principio y que olvidaron a lo largo del camino cuando el grupo se rompió, pero que ahora vuelve a unirse con más fuerza que antes. Y ya sé que el bien que lucha contra el mal y todo este rollo es un tema pues de sobra tocado en libros, en películas y demás. Pero la manera en la que se ejecuta, la manera en la que te cuentan una historia, es ahí donde reside el arte. Sí, en la concepción de la idea, pero también en la manera de ejecutarla, de transmitir este mensaje, de que a ti te haga sentir algo, de que a ti te mueva. Eso es el arte. También es por eso que me encanta esta película, porque en serio te mueve el guión junto con la música, junto con la animación, junto con todo. Es a mí lo que me provoca la pintura. Por ejemplo, si yo veo una estatua o un bajorrelieve o algo así, admiro la técnica, admiro y respeto, pero no me mueve. En cambio, cuando veo ciertas pinturas,
específicamente cuando son expresionistas y de colores vivos o impresionistas, a mí me mueven, yo siento algo que me fascina. Esto es lo que yo admiro y aprecio y respeto y me apasiona del arte en general, llámese escritura, teatro, canto, pintura, lo que sea. Entonces, específicamente a mí la pintura es lo que me mueve muchísimo. Y aquí en esta película que te conmueva de tal manera y que es más que conmueva al mundo de tal manera es ahí donde reside el arte, la creatividad. Por eso es tan grande mi respeto hacia esta película. Aparte que soy cinéfila, después les comparto más de mis pelis favoritas, pero esta definitivamente es una de mis últimas. Y bueno, sí dejé muchos detalles de lado, no doy tantos spoilers, porque la verdad no me esperaba profundizar tanto en el tema, pero pues no pude aguantarme. De todos modos, le pongo punto final porque si no, este audio sería kilométrico. Pero les paso un dato curioso, que es que la hija de la directora de la película se llama nada más y nada menos que Rumi, igual que la protagonista de la película, y es porque la creadora amaba tanto a este personaje que cuando nació su hija decidió llamarla así. Interesante, ¿no? ¿Y a ti te gustó la película? ¿Cuál es tu parte favorita? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video, nos vemos pronto. Bye.